Están todos locos en Venezuela. Están todos locos. No hablé nada, ni pienso hablar, están todos locos. Se dicen de todo y así no van a arreglar nada. Pero vio que Maduro lo menciona a usted también en la acusación a Almagro. Dice que a usted ya le había dicho que Almagro era un traidor. No, a mí no me dijo nada y además yo no voy a hacer lo que me dice Maduro. Almagro no es ningún traidor, es un abogado, esclavo del derecho. Es eso. Yo discrepo con Almagro en algunas cosas, pero discrepo también con Maduro en ese juicio. En Venezuela están bien pasados de rosca de todo. No se puede vivir a los roscazos en un país. De alguna manera los venezolanos tienen que arreglar las cosas entre ellos. Almagro, esclavo del derecho. Esclavo no, esclavo del derecho. Dos cosas que a mí me llaman la atención. Una es cómo se ha perdido el lenguaje diplomático, ¿no? Lo digo acá y lo digo por afuera. Y lo segundo que me llama la atención, no solamente escuchando a Mujica, de quien ya está más allá del bien y del mal, digamos, ¿no? Sino algunas declaraciones que hizo ayer en Código País el canciller Nir Noboa, donde parece que aquello de la no intervención en cuestiones de países extranjeros se ha terminado. Se abren juicios sobre Argentina, sobre el Brasil. No sé cómo lo ve Fito. Sí, lo veo así, tal cual. Mirá, lo primero que me llamó la atención es lo del secretario de la OEA, ¿no? Nuestro compatriota Almagro. Francamente, estoy sorprendido, ¿no? Que el secretario de la OEA se comunique de tú a tú con un presidente. Parece fuera de lugar. Que tuitee con un presidente, que se comunique por tuit con un presidente desde su investidura, de su cargo. No, a mí me parece rarísimo, me parece que está completamente fuera de lugar, me parece que tiene un protagonismo completamente excesivo, me parece que además que personaliza el conflicto como si el conflicto fuera entre él y el presidente Maduro. Bueno, por otro lado, en el fondo del asunto, más allá de las formas en el fondo, ¿cómo no estar de acuerdo con Almagro, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela es trágico, es una catástrofe, ¿no? Porque el presidente Mujica habla de polarización y de locura. Es la polarización, pero es la violación sistemática de las relaciones entre los poderes, de la división y autonomía entre los poderes. Fíjate que el presidente Maduro le pasa por encima de la Asamblea General simplemente porque está en manos de la oposición, la ignora olímpicamente, ¿no? Todo lo que se está haciendo para obstaculizar el proceso de referéndum revocatorio, ¿no? Obstáculos políticos, chicanas jurídicas, de todo, poniendo el país al borde de la guerra civil. Es escandaloso y tristísimo. Ahora, que Almagro pueda hacer consideraciones de ese tipo desde el lugar que está, se puede entender. Ahora, Nir Noboa, me decía Fede, los izquierdistas tradicionales, después de las declaraciones de Nin, deben estar sorprendidos. Sí, Nir Noboa habló prácticamente de toda la región. Habló sobre Argentina, que el kirchnerismo para él no es una forma de progresismo. Habló de Brasil, que Dilma tuvo todas sus garantías, estuvo avalada por la Constitución, ese impeachment, ese proceso de revocación. Habló también de Venezuela, diciendo que el único camino era el referéndum revocatorio o reafirmatorio, como algunos lo ven también. Entonces hay sí un discurso del gobierno que se está acomodando a un nuevo mapa político de la región en el cual ya la izquierda está perdiendo predominancia y el gobierno desde una postura, digamos, de centro, porque de hecho Uruguay tenemos un gobierno de centro, está jugando también sus cartas para tener una buena relación, la mejor de las relaciones posibles con los nuevos gobiernos y las nuevas oleadas que se están instalando en América Latina. De hecho, eso quedó confirmado cuando en Chile, digamos, la izquierda
perdió durante un periodo y el gobierno aún así mantenía una muy buena relación con Sebastián Piñera y su gobierno. Entonces, desde ahí hay una estrategia comercial que el canciller la está sabiendo manejar. Ahora, parece ser que las discusiones ideológicas van con el frente de la puerta para adentro y hacia afuera tenemos una imagen, digamos, de conciliación y de aval a los procesos que atraviesan los distintos países. Un poquito de afuera de cámara, es que una cosa está, lo político siempre termina en el terreno de la disertación y de la guerra verbal, pero desde el punto de vista comercial, ¿a quién tenemos que cuidar acá? Y acá hay que cuidar a la región, siempre hay que cuidar a la región como socio comercial. Si Uruguay llega a distanciarse como lo ha hecho durante un tiempo con Argentina, con Brasil, siempre la pagamos cara. Y entonces, en ese sentido, también se puede leer de esa manera la relación que ha tenido hasta ahora el gobierno con Venezuela, donde el gobierno siempre intentó mantener la mejor relación con Venezuela, no meterse mucho en cuestiones humanitarias y discusiones políticas, hasta ahora, donde, bueno, Venezuela ya deja de ser un socio comercial relevante, nos ha hecho varias chicanas que nos complicaron la vida, y eso el gobierno en cierta medida parece estárselas cobrando. Además que en el caso en que triunfe un referéndum revocatorio o el gobierno que parece, digamos, estar en sus últimas posibilidades, el gobierno de Maduro, y bueno, también hay que empezar a generar vínculos con los que vienen en lugar de él. Y lo que viene en lugar de él no parece ser, no parece marcarse dentro de los movimientos de izquierda que han estado en América Latina en las últimas 2 décadas. Es traumático esto para la izquierda, porque no queda muy claro si el MPP le retiró el apoyo a Almagro o no le retiró el apoyo, porque uno ya no sabe si Mujica es vocero del MPP o no. Mujica es vocero de sí mismo, solamente de sí mismo. Y del momento del día, ¿te acuerdas cuando alguien dijo, ¿no? Que Mujica, creo que era Juan Castillo, Mujica dice una cosa de tarde, otra cosa de mañana? Pero Mujica es vocero de sí mismo, él tiene su propia visión de las cosas que no corresponde a la MPP. El MPP respalda básicamente al régimen venezolano. Mujica no respalda inequívocamente al presidente venezolano, ¿no? El MPP está enojado con Almagro y básicamente respalda a Venezuela. Mujica está enojado, me parece que está distanciado de los dos, tanto del régimen de Maduro como de Almagro. Ahí ya va a haber un lío interno, digamos, una reproducción interna, porque Almagro era visto como uno de los hombres de la sucesión, digamos, dentro del MPP, no te digo como candidato, pero sí entre quienes podían manejar los hilos dentro del MPP, ¿no? O sea, ahí ya tiene un problema interno el frente con eso. Ahora, ¿vos ves que es traumático ideológicamente esto para la izquierda uruguaya? Después de haber apoyado estos regímenes, naturalmente. Y debería ser, ¿no? Debería ser. La izquierda, a ver, de las primeras cosas que hizo Vázquez en su momento fue estrechar relaciones con Venezuela y con Cuba, ¿no? De las primeras cosas que hizo Vázquez. Y al mismo tiempo tuvo una relación muy estrecha, por ejemplo, históricamente el PT, el Frente Amplio con el PT de Brasil. Entonces, todo el desplome del PT en Brasil, el que hayan condenado a 20 y pico de años de cárcel, ¿no? A Dirceu, que fue presidente del PT por corrupción, por lavado de dinero, lo acaban de condenar, creo que son 23 años de cárcel. ¿Está? ¿Cómo no va a ser un golpe para el Frente Amplio? Lo que está pasando, que Venezuela esté al borde de la dictadura, si es que ya no es una dictadura. Después de que el Frente, lo primero que ha hecho, ¿no? En el 2005, ha sido estrechar relaciones con este país y con el chavismo. ¿Cómo no va a ser un golpe? Y bueno, sí. En fin, para el Frente el panorama internacional está complicado. Yo le propongo, capaz el programa que viene podemos tratar más desde el punto de vista comercial los efectos que puede tener esto para Uruguay, ¿no? Porque, bueno, se viene un Mercosur ahora con gobiernos de centro-derecha, más bien, ¿no? Es lo que parece ser. Exactamente. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Uruguay en materia de comercio internacional, ¿no? Si Uruguay va a seguir priorizando la apuesta al Mercosur, que fue lo que trató de hacer Mujica, ¿no? El gobierno sur-sur, como reclama el vicepresidente Sendik, o si Uruguay va a mirar hacia otros mercados, como propone el canciller y ministro de Economía. Sin embargo, los expertos siempre decían hay que tratar de diversificar, ¿no?
Exactamente, pero bueno, las limitaciones siempre las pone la política, sí, claro. Y bueno, sí, y qué tanto le permita la interna del Frente Amplio la libertad también, que el canciller está pidiendo para poder estrechar los vínculos con quien nos abra la puerta, ¿no? No hay libertad para el canciller, porque en Uruguay no hay libertad para las personas, en el sentido de que los políticos no tienen la mano libre. Son los partidos los que gobiernan y no las personas. Es interesante eso. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a meternos en el tema del Código del Proceso, que como decíamos está terminando. Marcela tiene algunos ítems ahí sobre el código que se viene. Sí, vamos a ver algunas de las modificaciones más importantes que plantea el nuevo código, pero decirte antes que Uruguay es el único país de América Latina que todavía mantiene vigente un proceso penal inquisitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que es el juez quien desarrolla la investigación y al mismo tiempo luego decide sobre el imputado. Y ahí estamos viendo algunos de los puntos clave que va a introducir modificaciones obviamente con el nuevo código. El primero tiene que ver con lo que te estaba diciendo, que es el proceso acusatorio. A partir de la entrada en vigencia del nuevo código, la policía deberá darle cuenta primero al fiscal de turno y no al juez, como sí ocurre actualmente, ante un delito. Y el fiscal va a ser el encargado de, bueno, llevar adelante la investigación, de recabar las pruebas, de tomar testimonio para luego presentarle el caso al juez. Una de las ventajas más importantes que introduce es justamente otorgar la imparcialidad del juez en el proceso, ¿verdad? Porque antes era él el que se encargaba de hacer absolutamente todo lo que tenía que ver con la investigación y luego además resolvía sobre el imputado. El fiscal y el juez eran vistos como parte de una misma cosa. Justamente. El segundo punto tiene que ver con la rapidez en la que se va a estar presentando el caso. El fiscal tendrá un plazo de 24 horas para presentar las pruebas, además de lo que ya veníamos diciendo, el testimonio o los testimonios que recabe al juez para que lo analice y pueda tomar resolución. El tercer punto tiene que ver con la nueva regulación de la prisión preventiva. Y desde el punto de vista social, tal vez este punto sea el que ha generado más controversia en la previa y también el que va a poder percibir gente que esté involucrada en algún caso. ¿Por qué? Porque bueno, el nuevo código lo que va a hacer es justamente plantear que la prisión preventiva sea una excepción y no la regla, tal cual ocurre hoy en día. Claro que va a haber excepciones. Esto, traducido, lo que quiere decir es que no como ocurre ahora, el detenido, el indagado va a tener que esperar a que haya una resolución estando detenido, sino que lo va a poder hacer también en libertad. Hay casos en los que esto no se va a poder aplicar. En esos casos, que es la salvedad que tenemos en el tercer punto, tienen que ver, por ejemplo, cuando haya peligro de fuga, cuando el sospechoso o el delincuente sea reincidente, cuando pueda llegar a haber algún tipo de obstrucción de la investigación en caso de que esté en libertad o que corra peligro una de las víctimas, no se va a estar dando. El cuarto punto tiene que ver con la nueva modalidad de juicio. Esta va a ser una de las últimas modificaciones que se va a introducir y va a implicar que las audiencias sean orales y públicas. Esta era la salvedad que introducíamos del punto anterior. Si pasamos al siguiente punto, vamos a ver que estas audiencias van a ser como las que se ven, por ejemplo, en Estados Unidos, con la salvedad de que no va a haber un jurado, sino, el juez, el fiscal y la defensa. Y por último, la condena. En este caso, la intención es que en la audiencia el juez falle sobre la culpabilidad del indagado. Si el imputado es condenado, va a resolver si es con prisión o alguna medida alternativa. Esto va a generar, garantías tanto para el imputado como para también las víctimas, porque también se va a brindar más protección y también más acceso a la información a las víctimas durante el proceso. Si estamos hablando de modificaciones, esto también tiene una contrapartida monetaria. La Suprema Corte hablaba de que va a estar necesitando unos 40 millones de dólares para poder llevar adelante estas modificaciones. Se van a necesitar más defensores de oficio, más fiscales, también más infraestructura, ¿verdad? Salas para realizarse las audiencias, equipos para poder grabarlas, o sea que es todo un andamiaje que va a costar también y se va a empezar a implementar a lo largo del año que viene. No entiendo mucho el asunto. 40 millones de dólares me parece
nada, muy poca plata, pero capaz que no. Vamos a mencionar dos casos que tienen que ver con esto del proceso penal. Uno que se dio en estos días, nosotros lo tocamos acá, durante 4 años, mucha gente, no recuerdo bien si nosotros, calificamos de enfermeros asesinos a 2 enfermeros que fueron procesados por la muerte de algunos pacientes en 2 centros asistenciales. Primero vamos a recordar una nota que Marcela, el final de una nota que Marcela hizo muy bien, muy rigurosa, planteando todos los puntos que estaban oscuros en ese procesamiento, y recuerdo que le pusimos enfermeros entre signos de interrogación, asesinos, vamos a recordarlo. El delito imposible en realidad es una conducta que no es delictiva, es un no delito. Por lo tanto, no debería ni estar regulado en el código. Los ejemplos clásicos son querer matar a una persona golpeándola con una hoja de papel o apuñalar a un cadáver. Podrá ser un delito de vilipendio de cadáver, pero nunca va a ser homicidio porque no se puede matar a un muerto. Y esa persona, ¿qué se le puede hacer? Una imputación subjetiva. Es decir, no hay un resultado material que se traduzca en el ejemplo del homicidio, la muerte de una persona. Simplemente sería querer castigar por la mala intención. Entonces eso nos remonta a la época de la confusión entre el delito y el pecado. Es decir, este individuo tiene malos pensamientos, él quiere dar muerte a alguien. Y entonces alguien dice, este es peligroso, porque quiere matar, yo quiero matar al Señor a golpes con una hoja de papel. Qué malo que es Langón. Hay que hacer algo con él. Esa es la idea. Pero en realidad Langón no hizo nada. Él bastaba que el otro... No, era imposible. Aunque pusiera la cabeza para que yo le pegara, no lo puedo matar, no lo puedo lesionar, no le puedo hacer ningún daño con una hoja de papel. Figura el homicidio imposible se halla exento de pena. Es decir, si como se informa de fuentes judiciales se le aplicase esto a los enfermeros, deberían quedar en libertad. En estos días se conoció que el tribunal resolvió la absolución. ¿Cuántos días? ¿Cómo fue el procesamiento? Bueno, fue en marzo de 2012, estamos hablando de Ariel Acevedo y Marcelo Pereira, que fueron acusados por la muerte de 15 pacientes, como bien decías tú, en 2 instituciones de salud. Ahora en realidad hay 10 días más o menos de plazo para que tanto Acevedo como Pereira sepan si definitivamente su caso está cerrado o si va a ser la Suprema Corte de Justicia quien determine si son culpables o no. Lo cierto es que en febrero de 2015, o sea, de 2012 a 2015, llevemos la cuenta ya de los años, la jueza Dolores Sánchez los absolvió por entender un poco lo que decía el experto ahí en el tape, que es que, el procesamiento estuvo en base a rumores y a la confesión de uno de ellos que luego fue ratificada. Eso era lo que hablábamos un poco en ese momento cuando hacíamos el informe. Ahora la fiscal del caso va a tener, como decíamos, 10 días para saber si va a presentar este recurso de casación contra el fallo que notificaron a las partes esta semana. ¿Cuántos estuvieron presos? Unos 3 años aproximadamente. Muy bien. Y el otro caso que queríamos mencionar, por polémico, sobre todo, porque hay miles de casos, es el de Héctor Amodio Pérez. ¿En qué está el caso de Amodio Pérez? Vamos a recordar con algunos gráficos las fechas. Después de 40 años ausente, volvió al país, fue detenido el 8 de agosto de 2015 acusado de torturas, procesado en 38 días el 14 de septiembre. Luego, el 21 de septiembre, Amodio apeló. Hace 8 meses ya de esto, de la apelación. Marcela estuvo conversando con Amodio. Vamos a ver lo que dice ahí en la casa donde está recluido. Yo lo primero que tengo que decirte es que de lo que se me acusa no soy responsable. Esto es un juicio político que se me ha montado. Es un montaje en el que ha participado ex compañeros del MLN y se basa en 2 denuncias. Una es una denuncia falsa que presenta Grille, que la jueza le pregunta si hay pruebas y él dice que no, que cuando las tenga las va a presentar.
Y la otra es la famosa denuncia de las 28 mujeres, que no está referida hacia mí, está referida hacia 2 militares. Uno de ellos que me menciona diciendo que me tuvo custodiado en el 9º de caballería, lo cual es cierto, pero nada más, es la única vinculación que yo he tenido con él. Y lo llevo pues mal, la verdad que lo llevo mal, porque lo lógico es que yo estuviera en libertad en este momento, porque no hay del expediente del procesamiento, surge con claridad que no hay motivo de acusación. Ya lo ha dicho todo el mundo, no solo mis abogados, sino destacados juristas lo han dicho con mucha claridad. Y estoy esperando a que el tribunal tome en cuenta el auto de apelación y lo resuelva. Más allá de lo que diga Amodio Pérez, recordamos que una de las cosas que el fallo decía era que Amodio Pérez había actuado al servicio de los militares que estaban fuera de la ley. El presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo que salir a aclarar que en el año 72 los militares estaban amparados por la ley. El fallo tiene un fallo histórico tremendo. El tema está en el Tribunal de Apelaciones, integrado por Luis Charles, Ángel Cal y Gabriela Merialdo, que entre todos tendrían unos 65 días para pronunciarse. Amodio Pérez puede llegar a estar un año más privado de su libertad para luego, seguramente, ser dejado en libertad. Vamos a ver, para terminar, una frase que publicó el diario New York Times luego del procesamiento de Matías Campiani, el directivo de Pluna. Uruguay es una de las pocas democracias en el mundo donde los ciudadanos pueden ser detenidos legalmente sin cargo por años. De esto vamos a hablar en el próximo bloque con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda. Presenta pronto el préstamo de los uruguayos. Jaume y Seré, lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.